entonces a iniciar. Lo voy a iniciar desde la filosofía, estamos en la Facultad de Filosofía y voy a estructurar esta conferencia titulada Globalización y políticas emancipatorias, propuestas y desafíos, diríamos en 3 bloques, ¿no? Un primer bloque en el que voy a retomar el tema de cuál es la tarea de la filosofía política en la era de la globalización. Y ahí voy sobre todo pues a traer a colación una entrevista a un teórico de la justicia global, se llama así, Thomas Pogge, y a sus opiniones y propuestas respecto a cuál va a ser la tarea de la filosofía política en este momento. Pogge es un autor que va a plantear cuestiones de redistribución global, de teoría de la justicia global, y en ese sentido su programa recoge, yo creo, que una propuesta que enlaza perfectamente con este seminario, porque se trata de hacer trabajar a la filosofía con la economía y con las ciencias sociales. En segundo lugar, voy a intentar aproximarme a lo que otra autora, Nancy Fraser, ha llamado la justicia anormal, es decir, cómo la globalización, la economía global, pero muchos otros fenómenos globales han impactado creando dimensiones, escalas y marcos diferentes al del Estado-Nación y cómo, diríamos, tendríamos que afrontar el reformular nuestras teorías de la justicia para afrontar también esos nuevos retos que muchas veces son transnacionales o globales. Y por último, quiero avanzar, porque son realmente 3 propuestas muy tentativas, 3 modelos no excluyentes de lo que yo creo que se pueden llamar políticas de la emancipación para, diríamos, tratar de cimentar unos movimientos sociales transnacionales fuertes y con capacidad de desafiar a las élites globales, ¿no? Estas élites globales sabemos que fundamentalmente están instaladas en el mundo financiero, tienen que ver básicamente con las multinacionales. ¿Cómo pensar esto, que creo que es todo un reto y que también creo que supone, ¿no?, asumir tareas y modificar algunas concepciones clásicas que hemos venido desarrollando en la teoría política, teniendo como marco el Estado-Nación. Creo que todos somos conscientes de que hoy por hoy las economías del sur de Europa están intervenidas y en este sentido hay como muchas pantallas de ficciones que creo que tenemos que dejar a un lado para de verdad detectar dónde están, ¿no?, los centros de decisión y cómo intentar desafiarlos. Entonces empiezo ya, ¿no?, con estos 3 asuntos. Hace ya bastante tiempo, en el 2001, Conchi Ortega y yo, otra de las coordinadoras también del curso, con José Luis y con Carlos, editamos un libro titulado Globalización y neoliberalismo, y la pregunta era, ¿un futuro inevitable? Su intención era llamar, por aquellos años, la atención sobre el triunfalismo exagerado de una doctrina económica, el neoliberalismo globalista, que era en ese momento contestada desde unos movimientos sociales que también pugnaban por transnacionalizarse. En el 99, sobre todo la explosión en Seattle, contra la Organización Mundial del Comercio, contra el Fondo Monetario Internacional, pues, ¿no?, alentaba alguna esperanza. Estos movimientos criticaban los efectos de la desregulación económica y la oleada de privatizaciones, especialmente en los países del sur, con los datos en la mano de los efectos de las políticas de ajuste estructural que ahora estamos sufriendo nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica. Y también cuestionaban la idea de que el mero crecimiento económico, cual copa de champaña que se desborda, acabaría con el subdesarrollo y la pobreza. Ahora, como les decía, en la Europa del Sur y a partir de la crisis originada en Estados Unidos por las hipotecas subprime, estamos viviendo desde el 2008
nuestra década de duro ajuste estructural. La aplicación de unos furiosos recortes a las políticas sociales que han compuesto eso que se llamaba el estado del bienestar. Yo siempre he dicho que en España como mucho ha sido el estado del medioestar, porque no, al bienestar nunca hemos llegado. Y comprobamos cada día cómo las economías de nuestros países, en el contexto de la crisis de la deuda, están intervenidos por instancias directivas europeas, ¿no? Aquí la troika, ¿no?, se hace presente. El desempleo en España alcanza a 6 millones de personas. Los y las jóvenes, en la que se llama la generación más preparada de la historia, se exilia hoy para buscar oportunidades. La sanidad se niega a los inmigrantes irregulares, ya no es universal y se privatiza. Y la educación pública es sometida a adelgazamiento, incluida la universidad, y no nos olvidemos que seguramente, ¿no?, dentro de poco tiempo nos va a venir, ¿no?, una ley especialmente restrictiva, ¿no?, por parte del ministro Wert. Finalmente, el sistema de investigación, desarrollo e innovación que se fundó en este país en 1986 está siendo desmantelado al haberse paralizado las políticas de becas doctorales y postdoctorales y hasta las mismas convocatorias para presentar proyectos. De hecho, 2 de octubre ayer salió una convocatoria con unas bases totalmente distintas, ya anunciando, ¿no?, los graves recortes de una convocatoria de proyectos de investigación que tenía que haber salido en noviembre pasado. El caso es que a finales de los 90 del siglo pasado, la idea de la justicia global, en franco desafío a la desregulación neoliberal, empezaba a sonar tanto en ámbitos académicos como políticos. Sin embargo, la era Bush, marcada por los efectos del colapso de las Torres Gemelas, iba a oscurecer las reivindicaciones relativas a la incipiente justicia global con un programa político con 2 ejes prioritarios. En primer lugar, el intervencionismo militar en Irak y Afganistán, trayendo consigo tanto la conculcación de la legalidad internacional como una serie de vulneraciones de los derechos humanos, justificando ad hoc la tortura, por ejemplo, en limbos alegales como Guantánamo o Abu Ghraib. Hemos estado a punto de tener algo parecido con el asunto de Siria. Y la apuesta por la desregulación en economía, minimizando todo lo posible al Estado. Hoy no he tenido posibilidad de escuchar la radio, pero la Administración Federal en Estados Unidos, por efecto del Partido Republicano, capitaneado por el Tea Party, está hoy cerrado. Hay 800.000 funcionarios ¿no?, que no sabe qué van a hacer con ellos. Está todo absolutamente paralizado, ¿no? Creo que es una noticia tremenda y bueno, y que habla de cómo, a pesar de no haber ganado las elecciones, ¿no?, el Partido Republicano tiene ese poder y desafía con el cierre, ¿no?, el cierre literal de las oficinas de la Administración Federal. La era Obama, bueno, no todo esto, esa por un lado desregulación y por otro lado toda esa militarización, ha dejado todo lo más, o un modelo de Estado, en lo que podríamos llamar su esqueleto jovesiano, ¿no? De hecho, son también temas, diríamos, de la opinión pública global, cuestiones como todo lo que Wikileaks, ¿no?, ha sacado a la luz, porque efectivamente la vigilancia, el espionaje incluso a los países aliados, ¿no?, a Angela Merkel o a Dilma Rousseff en Brasil, han sido temas. Por lo tanto, todo lo relativo a seguridad, espionaje, vigilancia y militarización sigue muy, muy presente. Visto lo visto, la era Obama, cambiando las retóricas, no ha logrado cambiar los hechos, como nos han hecho saber, les decía, el soldado Manning o el técnico de la CIA Snowden. Las desigualdades globales desmienten el relato triunfante del neoliberalismo y, junto a lo ya narrado previamente, exigen que la política democrática en el plano internacional y la salvaguarda de los derechos humanos pueda tener un papel rector. ¿Por qué los filósofos y las filósofas, en especial los que nos dedicamos a la ética y a la filosofía política, debemos abordar la cuestión de la globalización y de las políticas emancipatorias con las que debemos enfrentarla transnacionalmente?
Emanciparse, según la RAE, es liberarse de cualquier clase de subordinación o dependencia. Las subordinaciones y dependencias de las que vamos a hablar aquí se refieren a las tejidas y retejidas por las políticas neoliberales. ¿Cómo debemos transformar nuestros conceptos de responsabilidad política y de justicia para abordar la tarea de la emancipación justo ahora? ¿Cómo volver a vincular los conceptos y las teorías normativas con las prácticas políticas liberadoras de los movimientos sociales, ¿no? Estas son las preguntas a las que intento enfrentarme. Como les decía, Thomas Pogge, teórico de la justicia global, responde en gran parte a estas preguntas al ser interpelado en una entrevista sobre si se ve alguna solución posible al problema de la justicia global y de la pobreza severa, y sobre qué papel podrían o deberían cumplir los filósofos en tal sentido. Él contesta lo siguiente, y cito: «No parece probable que vayamos a vencer, dice, la dominación basada en la violencia o en su amenaza». Esto es, diríamos, algo verdaderamente duro en su respuesta, pero él lo considera así, ¿no? Ahí tendremos todo el problema, ¿no?, de la militarización. Dice: «Hay más posibilidades de que la pobreza masiva deje de existir en algún momento, pero mientras tanto, ¿cuántos seres humanos matarán nuestros injustos acuerdos económicos? En la actualidad se producen 50.000 muertes prematuras por día por causas relacionadas con la pobreza. En cuanto al rol de los filósofos políticos, dice lo siguiente: filosofía quiere decir amor a las decir es entender qué es lo que importa. Para muchos contemporáneos, incluyendo a muchos filósofos, la cuestión de lo que importa se reduce a lo que nos preocupa. Esta es una reducción, dice él, paradójica, porque a la gente le interesa profundamente a que aquello por lo que se preocupa sea algo por lo cual tenga sentido preocuparse. Los filósofos, sigue diciendo, no han sido de mucha ayuda últimamente. No nos han facilitado maneras de evaluar y modificar críticamente aquello que nos preocupa. Muchos han rechazado la búsqueda de estos estándares, a los que ven como estándares inseparablemente ligados a una antigua metafísica o incompatibles con el pluralismo propio de las sociedades multiculturales. Lo que debemos esperar de la filosofía, de los filósofos y las filósofas, es que vuelvan a tener cosas interesantes para decirnos acerca de lo que importa, y específicamente acerca de lo que importa moralmente. Pogge nos marca en esta cita, en suma, una tarea precisa y nos asigna una responsabilidad social importante en la era de la globalización. Sigue diciendo: cuando lo hagan, decir cosas interesantes sobre lo que importa moralmente, estarán contribuyendo a un movimiento hacia la justicia social. Esto requerirá trabajo, no meramente trabajo en filosofía moral o filosofía política, sino también trabajo en economía, políticas de salud, ciencias políticas, historia y derecho, porque cualquier acercamiento adecuado a la justicia global requiere de un gran manejo de conocimiento de datos, causalidades y posibilidades histórico-políticas. Es decir, yo creo que esto es verdaderamente importante porque nos habla también del carácter obsoleto de una división del conocimiento en la que estamos, ¿no?, inscritos, que muchas veces nos dificulta el elaborar lo que sería un tipo de pensamiento transdisciplinario, ¿no? Quiero aprovechar para decir que el Centro de Estudios Ecosociales, ¿no?, también apoya la realización de este ciclo y que precisamente es un espacio dentro de la universidad donde personas de diferentes disciplinas se encuentran para, ¿no?, trabajar este tipo de problemas. ¿Por qué los filósofos políticos tienen que jugar un papel importante en este aquí y ahora de la globalización? Curiosamente, Pogge nos pone frente a algo que yo creo que hemos podido ver en los últimos tiempos, y es que la gran ventaja de la filosofía política, por ejemplo, frente a los profesionales de la economía o de la ciencia política, es que tenemos una menor presión, dice él, a la autocomplacencia.
Él es consciente de que, por ejemplo, en economía, en las facultades incluso de economía, hay una gran presión para plantear esto que hemos llamado pensamiento único, y que los disidentes son vistos como criaturas excéntricas a los valores utilitarios y pragmáticos dominantes. Yo diría supuestamente no utilitarios y pragmáticos. Y por lo tanto diríamos que hay una libertad de crítica que en la filosofía es mayor. Claro, el reto es no quedarse, diríamos, en el reducto filosófico, sino entrar a trabajar con los otros especialistas. La filosofía es ajena a las estructuras de poder, no nos pueden ofrecer ni consultorías ni puestos bien pagados en el Fondo Monetario Internacional o en The Economist. Dice, y así podemos actuar con mayor libertad que los economistas o los politólogos. Ya saben, siempre en esta casa hacemos de la necesidad virtud. Pogge relata en la entrevista que les estoy contando lo sorprendido que se quedó cuando, hablando con economistas, descubrió lo fuerte que son las presiones que existen sobre los economistas académicos y cuánto de esa producción se elabora al revés, es decir, de la producción en ciencia económica, desde las conclusiones deseables hacia los argumentos que los respaldan, ¿no? Desde las conclusiones hacia las premisas. Si alguien ha visto el documental sobre la crisis financiera Inside Job, Trabajo Confidencial, no sé si lo han visto, pues esto allí queda muy claro. Recuerdo el ejemplo de un economista que antes de hundirse la economía islandesa había hecho un artículo académico donde decía que la economía islandesa era enormemente potente y fuerte, y bueno, cuando se escarbaba un poco y además desmentido totalmente por la realidad del artículo, pues ese artículo era un artículo que había sido financiado por una Cámara de Comercio de Islandia. Es decir, hablamos aquí de conflicto de intereses y hablamos aquí de que la honestidad intelectual son, diríamos, soslayados sin más por muchos profesores de economía de reputadas universidades estadounidenses, ¿no? Profesores de Yale, profesores de Harvard. Y en este sentido creo que ese ejemplo puede servir, ¿no?, para ilustrar esta tesis de Pogge. En suma, que las distintas formas de corrupción, otro gran tema, no son solo propios de nuestros países, sino que abundan en los estados que muchas veces se dan autobombo como supuestos campeones de la democracia. Y yo me dirigiría especialmente a Estados Unidos y a Reino Unido. Las prácticas irresponsables y corruptas han colonizado, especialmente en las últimas décadas, lo que podemos llamar, ¿no?, las altas esferas y en especial las esferas ligadas a lo financiero, ¿no?, al ámbito de la finanza. Recapitulando, para acabar esta primera parte. Para los filósofos políticos, las presiones hacia la conformidad, dice Pogge, no serán tan grandes como en otras disciplinas y en todo caso serán en parte recompensadas, dado que en la filosofía política todavía existe, dice, cito, un aliento para los periféricos, los estrafalarios, los excéntricos y los desvalidos. Yo entiendo que este aliento, como apunta otro teórico, Boaventura de Sousa Santos, tiene que contar con las experiencias de los movimientos sociales que voy a denominar emancipatorios, rescatando así la vieja terminología ilustrada. No solo porque son laboratorios nacionales y transnacionales de alternativas y visiones diferentes, sino porque su razón de ser es librarse de diversas tiranías. Por poner un ejemplo, que a mí me parece bastante paradigmático, la lucha de Vía Campesina, que es un movimiento transnacional que aborda lo que podemos llamar la cuestión agrícola mundial, enfrentada sobre todo pues, a las políticas de las multinacionales como Monsanto, y otras organizaciones plantean un combate contra una tiranía que podríamos llamar biotecnoeconómica, una auténtica dictadura alimentaria que atenta contra la soberanía también alimentaria y que pone en la tesitura a muchísima población, yo diría que a millones de personas, de abandonar el campo para, diríamos, pasar a engrosar
esas periferias urbanas, ¿no?, que en tantas ciudades encontramos, no solo en Latinoamérica, sino en África, sino en Asia, y diríamos que este es uno de los grandes problemas globales que creo básicos, ¿no?, que tenemos que afrontar. A título de ejemplo lo pongo. Pogge, pues, reformula su esperanza, ¿no?, que espera trabajo bueno, imparcial e multidisciplinario en cuestiones de justicia global por parte de la presente generación de jóvenes filósofos políticos, y esto en conjunción con académicos de otras disciplinas relevantes. Entonces, bueno, ¿no?, planteada la tarea, voy a pasar a plantear lo que yo creo que, diríamos, es un diagnóstico. Aquí mi referencia es Nancy Fraser, que es una filósofa, socialista, feminista, que combina parte de la tradición de la teoría crítica con el pragmatismo norteamericano, y que en un libro del 2008 que se llama Escalas de la Justicia, plantea lo que ella llama su diagnóstico de la justicia anormal, ¿no? ¿Cuál es ese diagnóstico? Bueno, pues el hecho fundamental, y estamos hablando de globalización, sería el rebasamiento de facto de lo que ella llama el marco keynesiano-westfaliano. Recordemos que el Tratado de Westfalia fue el que dio origen, diríamos, ¿no?, a un primer mapa europeo de Estados-naciones, y cuando hablamos de Keynes, de keynesianismo, pues básicamente nos estamos refiriendo a unas políticas económicas después de la Segunda Guerra Mundial, que plantearon que uno de los papeles fundamentales del Estado era, primero, recaudar impuestos, hacerse fuerte, diríamos, fiscalmente, y a partir de ahí redistribuir en el marco del Estado-nación, ¿no? De hecho, se ha comentado que muchas teorías de la justicia global pueden hoy estar, diríamos, planteando un neo-keynesianismo más allá del Estado-nación. Claro, tenemos toda la experiencia europea de las últimas décadas, de una construcción transnacional, donde han habido dimensiones de redistribución, y creo que es uno de los asuntos que hay que pensar. Entonces, volviendo a Fraser, ella habla de eso, del rebasamiento de facto del marco keynesiano-westfaliano. Si en un primer momento la redistribución entre los ciudadanos del Estado-nación fue el tema estrella, y claro, no podemos entender la historia de Europa después de la Segunda Guerra Mundial sin este elemento. De hecho, yo creo que mucha gente ha sido europeísta y ha confiado en la construcción política europea porque pensaba que este principio de redistribución keynesiano era el que, diríamos, iba a proliferar, pasando a una solidaridad entre las distintas naciones, es decir, un fondo de solidaridad donde ¿no?, ponen más dinero los que tienen más, y eso va, pues, a políticas de desarrollo de otros países. De hecho, el sur de Europa se ha beneficiado durante mucho tiempo de fondos europeos, como los fondos FEDER, que respondían en los últimos tiempos, que diríamos de esa núcleo socialdemócrata de las políticas europeas se ha pasado a unas políticas netamente liberales que de paso han coactado o cooptado mejor a los partidos socialdemócratas. Lo estamos viendo, en Austria gobiernan socialdemócratas y conservadores juntos. Merkel está hablando con la SPD para fundar un gobierno, es decir, tenemos, ¿no?, todos y todas mucho la sensación de que el gran problema es de que la misma socialdemocracia se ha olvidado de su propia historia, ¿no?, y en ese sentido ha sido cooptada por las políticas neoliberales. Y por lo tanto es muy, muy difícil ver que haya alternativas en lo que se está planteando, tanto en el plano europeo como en los planos de los Estados-nación. Bueno, siguiendo con este asunto,
Fraser también dice que no es que no haya existido un pensamiento para tratar la cuestión de cuál es el orden justo internacional, pero que los enfoques globales de los problemas han sido marginales y que el enfoque predominante hasta ahora del mismo ha sido el que a la política internacional le concierne básicamente la seguridad y no el tratar de la justicia. Hoy y ayer teníamos también, ¿no?, las imágenes absolutamente terribles de ese naufragio frente a la costa de Lampedusa. Creo que ya van por más, ¿no?, de 200 muertos. Y precisamente yo pienso que es una imagen que nos sirve para ver, ¿no?, cómo lo que hacen con sus fronteras determinados países, básicamente eso que se llama Fortaleza Europa y los Estados Unidos, es intentar blindarlas y plantear toda esa cuestión de las políticas migratorias desde el punto de vista de la seguridad y no desde el punto de vista de la justicia. El discurso estándar, por lo tanto, ¿no?, y yo creo que las migraciones ahí juegan un gran papel, sobre la justicia se ha quebrado. Y, por ejemplo, ¿no?, por seguir un poco con Pogue, que es un autor que va con Rawls, más allá de Rawls, piensa en la necesidad de repensar la justicia en ese escenario global, cuestionando lo que él va a llamar el nacionalismo explicativo. El restringir, por ejemplo, la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos a un selecto club de ciudadanos nacionales resulta inadecuado en sociedades habitadas cada vez más por gentes venidas de otros continentes, del migrante solitario a lo que ya se llaman las diásporas, que empiezan, sabemos, ¿no?, a reclamar con fuerza derechos. El episodio, por ejemplo, ¿no?, vergonzoso en este país de la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes indocumentados, creo que pone el dedo en esta sangrante llaga. Por lo tanto, el criterio de pertenencia a la comunidad política parece demasiado restrictivo para ser el único relativo a la garantía de los derechos humanos. La desigualdad norte-sur señala, con datos incontrovertibles, como el de la inseguridad alimentaria, que el orden internacional debe pensarse, como decíamos, en términos de justicia y no solo en términos de seguridad. Estas vindicaciones, además, son coherentes con ese marco normativo universalista, supuestamente de la comunidad internacional, que son los derechos humanos, lo cual somete el modelo restrictivo de la ciudadanía ligada al Estado-nación, que ya vemos que está desestabilizado por dinámicas transnacionales, como la europea, a muchísimas tensiones, a múltiples tensiones. La crisis de la deuda que asola el sur de Europa y que, por ejemplo, está destruyendo, ¿no?, de una forma brutal a países como Grecia, es un ejemplo de turbulencia grave que atenta contra la justicia entre los ciudadanos y ciudadanas y contra la misma solidaridad interterritorial dentro de la misma Unión Europea. Podíamos inventariar muchísimos fenómenos para hablar de estos focos de tensiones. Voy solo a citar unos pocos, ¿no? Por ejemplo, la actuación de las corporaciones multinacionales, la falta de legitimidad democrática de las instituciones económicas mundiales, ¿no? Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio. La especulación financiera alejada de toda reglamentación y ahora ocupada, por ejemplo, con las viviendas, ¿no? Están aquí, ¿no? Parece que están los fondos buitres, ¿no? Están comprando viviendas de la burbuja inmobiliaria a muy bajo precio, los medicamentos o los alimentos, por citar referencias a las necesidades básicas. Las migraciones creadoras por la base de transnacionalidad. La integración regional de grandes partes del globo, las ONG mundializadas, los medios de comunicación que, como decía al principio José Luis, desgraciadamente están concentrados en muy pocas grandes multinacionales de la comunicación. El cambio climático, la lucha mundial contra el SIDA, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que el inventario de toda esa problemática vemos, ¿no?, que es, ¿no?, muy, muy nutrida.
En consecuencia, con todos estos fenómenos y muchos otros, pugnan por articularse transnacionalmente movimientos sociales plurales y heterogéneos que desafían la gramática de los discursos y la práctica de la justicia tal como la hemos entendido hasta ahora. Fraser pretende, igual que otros autores, ¿no?, Boaventura de Sousa Santos o el mismo Pogue, dar cobertura teórica a la praxis de los movimientos sociales que desafían este statu quo globalista neoliberal. Y ella lo hace planteando, diríamos, lo que llama un nivel metapolítico para hablar de los marcos de la justicia. Ella habla de politizar esos encuadres, marcos de la justicia, para intentar democratizar nuestros escenarios y procedimientos políticos en diferentes escalas, ¿no?, de lo local a lo global, sin desatender lo nacional y lo transnacional. Tendríamos que acostumbrarnos a pensar, claro, de forma interrelacionada, cómo opera todo esto en diferentes escalas. Y en todas las escalas encontraríamos además déficits democráticos muy, muy importantes, ¿no? Desde falta de transparencia en los niveles locales, hoy hay una noticia también, ¿no?, muy impactante sobre el caso de las Teresitas, ¿no?, por poner un ejemplo local. A nivel nacional, ¿no?, lo estamos todo el día hablando de financiación irregular o ilegal de los partidos, etcétera, etcétera. A nivel transnacional, cuando los estados del sur de Europa hoy por hoy tienen economías intervenidas por la Troika y por el Banco Central Europeo, y también, ¿no?, a nivel global, cuando nos situamos en escenarios de crisis como el que hemos vivido en los últimos tiempos en referencia a Siria, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar toda esta complejidad teniendo como principios normativos, por un lado, efectivamente, la necesidad de democratización y, por otro lado, la necesidad de atender a la justicia y no solo, ¿no?, a la cuestión que para el neoliberalismo es básica, de la seguridad y la competitividad, ¿no?, económica. Claro, este es un panorama, diríamos, que ella llama de anomalías, porque en todos estos niveles supranacionales, sobre todo, el discurso normal de la justicia no tiene respuesta. Y en ese sentido ella nos invita a que pensemos bajo esta idea del derecho a tener derechos, ¿no?, que ya planteaba Hannah Arendt, ¿no?, desde la Segunda Guerra Mundial, en cómo arbitrar marcos democráticos para abordar las injusticias estructurales, ¿no?, las opresiones y las injusticias estructurales. Ella habla básicamente de tres nodos de anormalidad. El primero, la ausencia de una visión compartida del qué de la justicia, que debe redistribuirse, reconocerse o representarse adecuadamente. El segundo, el de quién, los actores, los sujetos de la justicia, son o no sujetos de la justicia los inmigrantes subsaharianos que intentan llegar a Europa. Esa, por ejemplo, sería una pregunta. Y el tercer nodo es el cómo, que plantea y detecta todos esos déficits democráticos, déficits procedimentales para resolver las controversias en torno al qué tenemos que redistribuir, ¿no?, por ejemplo, la riqueza, o al quién, entre quiénes, ¿no?, entre quiénes. Claro, estos nodos de anormalidad, dice ella, desestabilizan la hegemonía de lo que hemos heredado en teoría política, un discurso nacionalizado y territorializado de la justicia, que no es que esté ausente, porque si aquí hacemos entrar, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, el problema catalán, pues resulta que, ¿no?, que esa retórica sigue funcionando, aunque también con muchas tensiones y desajustes, porque el marco es el marco transnacional europeo el que está detrás. Entonces, frente, diríamos, ¿no?, a todas estas anomalías y tensiones, lo fundamental es intentar también ver cómo
los movimientos sociales se transnacionalizan y están reescribiendo demandas en términos de justicia al hilo, diríamos, de todas estas problemáticas, ¿no?, que se nos agolpan en esta fase de capitalismo total. Fraser quiere dar cobertura teórica a eso que se ha denominado los pobres globales, y yo creo que ahora, ¿no?, pobres globales hay muchos, ¿no?, en este país, y desafiar además la famosísima tesis neoliberal de la neutralidad de los mercados. Creo que esto puede servir, ¿no?, hay muchísimo más, ¿no?, de planteamiento del problema, y entro ya, diríamos, en la parte más tentativa de cómo organizar frente a todos estos desafíos, frente a estas anomalías de la justicia, políticas, movimientos políticas y políticas que puedan moverse con una cierta soltura entre los diferentes marcos, ¿no? El marco local, el marco nacional, el marco transnacional. Entonces, difícil, ¿no? Imposible de resolver, pero yo lo que sí creo que es importante plantearlo para por lo menos ir delimitando opciones en las que trabajar. Y en esto además creo que este es uno de los grandes temas, ¿no? Aquí tenemos a muchos estudiantes de sociología, que es un tema para la gente joven, para las nuevas generaciones, porque este escenario global, que a personas ya de mi edad, que vamos por el medio siglo y mayores, pues hemos ido viendo, ¿no?, su emergencia, ¿no?, la emergencia de la globalización poco a poco. Los años 80, ¿no?, Reagan y Thatcher, diríamos, que son los referentes políticos para esto, ¿no?, que estamos viviendo ahora, décadas después, pero diríamos que los problemas, ¿no?, que cada vez crecen más, son los problemas que van a tener que enfrentar en sus vidas las jóvenes generaciones y que, diríamos, plantean todos estos retos para los movimientos sociales. Lo primero que diría, no lo tengo aquí, pero me viene a la cabeza y creo que es importante, es plantearnos cómo todas estas décadas de neoliberalismo, cómo las llevamos incorporadas en nuestras propias concepciones de nosotros mismos y de lo que tenemos que hacer en esta vida. Ese creo que es un gran asunto, porque, por ejemplo, el neoliberalismo ha hostigado la idea de la cooperación. La cooperación ha sido una de las estrategias por las que las sociedades humanas han salido adelante, ¿no? Desde la prehistoria. Sin embargo, el imaginario antropológico del neoliberalismo, que además surge en la Guerra Fría, surge alimentándose, por ejemplo, de la teoría de juegos, plantea un actor que no solo es el homo economicus, que busca maximizar siempre su beneficio, sino que además desconfía sistemáticamente, es en ese sentido, ¿no?, paranoico, desconfía de todo el resto de los sujetos. El otro solo puede ser o un instrumento para mis fines o un enemigo. Y, por ejemplo, ¿no?, creo que es una tarea, ¿no?, de la filosofía desbrozar ese imaginario. Esta idea de que el individuo lo puede hacer todo solo, de que el individuo tiene que tener la responsabilidad de sí mismo y de su familia, como piensa el Partido Republicano, y por lo tanto ni la educación pública, ni la sanidad pública, ni las políticas sociales son necesarias. Esta retórica que oímos constantemente de la emprendeduría, ¿no?, esto de que todos y todas tenemos que ser ahora, al parecer, emprendedores, cuando realmente lo que domina el mundo es esa economía planificada de las multinacionales, que son unas grandes organizaciones económicas y en las que dentro de ellas sí que funciona la planificación. Es decir, la idea de cooperación, que yo creo que es una idea fundamental de la izquierda, del socialismo, del anarquismo, es una idea que ha sido estigmatizada por el neoliberalismo. Entonces, claro, lo primero es partir de que necesitamos cooperar, que necesitamos habilitar esto que se llama la acción colectiva. ¿Cómo habilitar la acción colectiva? Claro,
No venimos de cero, venimos de toda una historia de movimientos sociales que han sido decisivos y que han sido muy, muy potentes, que han transformado, sobre todo a partir de la década de los 60, las sociedades, ¿no? Y las sociedades en todo el planeta, no solo las occidentales. Entonces, voy solo a referir, diríamos, 3 ideas que a mí me parecen básicas para plantear esta idea de políticas emancipatorias en la globalización, ¿no? La primera se llama política transversal, o la podemos entender también como alianzas transversales. Esto, diríamos, es hablar directamente ya a los diversos activismos, ¿no? Nos encontramos con que hay activismos ecologistas, activismos feministas, activismos, ¿no?, por ejemplo, tan importantes ahora, ¿no?, en el marco nacional, como el que tiene que ver con los desahucios y con la plataforma de afectados, ¿no?, por la hipoteca, activismos en el mundo de la educación. Está habiendo una huelga impresionante en Baleares, ¿no?, contra las políticas del PP. Es decir, hay esto de las mareas, ¿no? Lo han oído, ¿no? Hay la marea verde, la educativa, la marea blanca, que defiende la sanidad pública, que se ha hecho muy fuerte en la Comunidad de Madrid. Es decir, hay esta idea. Entonces, alianzas transversales, ¿qué significa esto? Está claro que todos venimos de unos movimientos sociales más que de otros, pero básicamente la idea aquí es que para tener incidencia los movimientos sociales necesitan mecanismos de coordinación para en determinadas coyunturas ser capaces de establecer agendas políticas de prioridades y apoyarlas, ¿no? Y apoyarlas tanto en el nivel nacional como en el nivel transnacional. De hecho, Nira Yuval Davis, que es la que he estado sobre todo leyendo sobre esta cuestión de la política transversal, habla de que para emprenderla es fundamental reelaborar reflexivamente nuestras identidades y nuestras pertenencias, y también clarificar los valores ético-políticos con los que trabajar críticamente para ampliar procesos sociales de inclusión y democratización dentro y fuera de las fronteras nacionales. Por ejemplo, Yuval Davis llama a objetar toda esa producción social de las oposiciones entre ellos y nosotros, que, por ejemplo, ¿no?, todas las políticas, yo las voy a llamar así, ¿no?, fascistas, xenófobas, que hoy por hoy también están proliferando, ¿no?, en este caldo de cultivo de la crisis, y que, por ejemplo, estigmatizan y hostigan, por ejemplo, a los migrantes, pero no solo a los migrantes, ¿no?, sino también a los homosexuales, sino también a las feministas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, lo que ella plantea es la necesidad de que haya bastante gente dedicada a elaborar prioridades políticas en momentos determinados y a concertar alianzas entre los distintos movimientos sociales, ya dice, que luchan contra las tiranías del sexismo, del racismo, de la opresión de clase auspiciada por el neoliberalismo, etcétera. Y esta política transversal puede expresarse local y nacionalmente, pero uno de los verdaderos retos es expresarla transnacionalmente. Es decir, muchas de las situaciones, por ejemplo, que estamos viviendo, ¿no?, en Irlanda, Portugal, España, Italia y Grecia, pues necesitarían de esa transnacionalización para plantear, diríamos, al unísono, por ejemplo, ¿no?, a la troika, al menos, ¿no?, una resistencia. Yo creo que una de las grandes debilidades de los últimos tiempos es también el carácter estrictamente nacional de los sindicatos, ¿no? Creo que ahí sí hace falta un relevo generacional y ¿no?, entrar en otro tipo de análisis y en otro tipo, ¿no?, de activismo. Este sería, diríamos, el primer frente, lo planteo a trabajar, ¿no? El segundo básicamente los traigo de otra teórica que se llama Iris Marion Young. Murió en el 2006, desgraciadamente, un cáncer se la llevó,
y su último libro póstumo se llama Responsabilidad por la justicia. Y claro, para plantearnos la cuestión de la justicia más allá del Estado-Nación, ella plantea que tenemos que repensar la responsabilidad política y que la responsabilidad política necesita, para articularse correctamente, de una ciencia social crítica, ¿no?, como aquí hay muchos estudiantes de sociología, que sea capaz de lo siguiente. A ver, un poquito de agua. Que sea capaz de visibilizar algo que está invisibilizado, básicamente por los medios de comunicación, que son las conexiones globales. Yo recuerdo que en esta misma mesa, ¿no?, una vez invitamos a Arcadio Oliveres, ¿no?, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, y para explicarnos qué era la globalización, lo primero que nos decía es que nos miráramos las etiquetas de la ropa. Vamos a mí, ¿no? Nos miramos las etiquetas de la ropa, ¿no? ¿Qué vemos? Bangladesh. ¿No? Pues resulta que hace no demasiado tiempo, en Bangladesh vino abajo todo un edificio, fueron más de 1000 y pico muertos, donde trabajaba eso que vamos a llamar un sector del proletariado internacional y que hacía prendas, pues, no sé, para Zara, H&M, ¿no?, y todas estas tiendas donde se compra ropa relativamente barata. Es decir, lo llevamos puesto. Lo llevamos puesto y de alguna manera somos parte de una estructura que efectivamente no hemos creado, pero sí de la que nos beneficiamos. Fíjense, ¿no?, que ahora nosotros, ¿no?, nos están dando y nos están dando bien, ¿no?, con esto de la crisis de la deuda. Pero a pesar de eso, en la situación planetaria seguimos siendo un sector que disfruta de determinados privilegios que tienen que ver con un régimen de economía global en donde los niveles de explotación son brutales en determinados países, en los países donde esa producción, y sobre todo industrial, se ha deslocalizado. Entonces, claro, esto hace falta también una enorme pedagogía, porque efectivamente se cae la fábrica y todos, ¿no?, hay 1000 muertos y todos caemos en esa conclusión, pero es que es más, ¿no? Cuando vamos al supermercado y yo una vez me encontré unas manzanas que venían de China. Yo eso lo cuento siempre. Porque estamos acostumbrados a que vengan de Chile, ¿verdad? ¿No? Las manzanas chilenas. No, una manzana que tiene que cruzar, ¿no?, todo el globo, eso es sostenible, eso, es decir, ¿no?, la insostenibilidad y la irracionalidad. O sea, esto tenemos que hacer lo posible por contrarrestar. Aquí hace falta una política de contrainformación muy, muy potente, porque aun cuando no seamos causantes de las injusticias globales, sí que en gran parte nos beneficiamos de ellas. Y esto significa plantear a partir de esta base la de la conexión social, ¿no?, y esto es totalmente marxista, ¿no?, en el sentido de revelar, ¿no?, la materialidad y las conexiones. Pues esto es absolutamente fundamental para sentirnos implicados como sujetos de una arena política internacional. Entonces, bueno, lo voy a resumir así porque es todo mucho más complejo, ¿no?, resumiendo mucho. Y por último, quiero rescatar una última idea, la tomo de otra autora. Se dan cuenta que he utilizado a Pogge, pero luego, ¿no?, voy utilizando, ¿no?, a muchas filósofas y sociólogas, que se llaman Ferguson, que precisamente debatiendo el modelo de responsabilidad social por la justicia de Young, plantea otro componente, y es otro componente que creo que tiene que ver mucho con esta idea primera que decía de la necesidad de cooperar. Y ella habla de solidaridad transnacional y habla de que la solidaridad transnacional es la motivación para la justicia. Entonces, claro, bueno, ¿no?, saben que ahora básicamente, y esto es terrible, todo el modelo neoliberal plantea la cancelación del estado del bienestar y qué alternativa vuelve a dar. Una decimonónica, la caridad o la beneficencia. El famoso discurso del este jovencito rey de Holanda, ¿no?, que ha aparecido ahora,
de que Holanda no se podía permitir el estado del bienestar y que iba hacia un modelo, fíjense los eufemismos, ¿no?, de sociedad participativa. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que el Estado no se va a hacer cargo de los enfermos o de los ancianos, sino que se supone que la comunidad, a través de la caridad, de la beneficencia, va a hacer este trabajo. Ese es el modelo, es un modelo realmente viejo, ¿no? Que sin embargo a través de las palabras, ¿no?, y de los eufemismos quieren presentarnos como el no va más. Bueno, el problema es que sí necesitamos construir alternativas, y construir alternativas, diríamos, de lo que Anne Ferguson llama una economía social y solidaria, que tenga como premisa objetar la mercantilización absolutamente de todo. Ahora ya es de la naturaleza, ¿no? Ya sabemos que Soria, ¿no?, el ministro Soria acaba de privatizar el sol, ¿no?, con este canon que pone a las placas solares. Es decir, la gran estrategia es absolutamente privatizarlo todo, mercantilizarlo todo. Hay que generar. Y ella entiende que la solidaridad tiene que venir por cooperativas de todo tipo. Ella pone, ¿no?, ejemplos: agroecológicas, economía solidaria, bancos del tiempo, formas de interactuar y de cooperar, redes de ayuda y de cooperación, básicamente es que han surgido, es verdad, sobre todo en los países más empobrecidos y como forma de defensa y de resistencia a estas agresiones de la globalización neoliberal. Claro, aquí es básico, y ella pone el ejemplo de Latinoamérica, hacer un mapa de esos movimientos sociales y de esas alternativas de economía social y solidaria, y por lo tanto lo que nos plantea no es una solidaridad abstracta, sino básicamente lo que nos plantea es, diríamos, estemos atentos a lo que la cooperación, ¿no?, puede generar, ¿no?, y en ese sentido intentemos desbrozar o sacar de esa maquinaria neoliberal de la mercantilización aspectos de la vida, ¿no?, aspectos de la vida, pues para asegurar la seguridad alimentaria, ¿no?, para asegurar cuestiones que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades básicas. Para terminar, bueno, no tengo tiempo porque tampoco, ¿no?, cada uno de estos asuntos da para muchísimo debate, y lo que quería hacer simplemente es una primera panorámica. No tengo tiempo para, ¿no?, desarrollar más. Tan solo he querido presentarlas con este rótulo de políticas emancipatorias en la era de la globalización, para que al menos seamos conscientes de la necesidad de repensar el alcance y las formulaciones de nuestras nociones de ciudadanía, de democracia y de justicia en los tiempos que corren. Creo que es importante implicar cada vez a más teóricos y activistas, y mejor si somos lo uno y lo otro, en esta tarea que opta a intentar embridar una economía global cada vez más injusta, más insolidaria, por parte de una política democrática regida por la justicia, que sea capaz de tener algún tipo de influencia en los niveles, no solo locales y nacionales, sino también transnacionales. En el momento actual enfoco este asunto, que ven que es de una magnitud inmensa, ¿no?, ya solo abordarla, ¿no?, a uno le entra vértigo, desde el fenómeno creador de transnacionalidad de las migraciones. Ahora este tema es muy curioso y es lo último, ¿no?, que voy a comentar, porque claro, ¿no?, hemos estado trabajando durante la burbuja inmobiliaria y las últimas décadas en España el tema de las migraciones, y resulta que de un día para otro, ¿no?, nuestros jóvenes, sobre todo, y mucha gente tiene que salir fuera. Y creo que, ¿no?, que ese es un elemento movilizador, porque a veces te toca estar del lado de los privilegiados, pero cambian el reparto de barajas, ¿no?, y te toca estar del otro lado. Entonces, creo que es un elemento fundamental el ser capaz de ampliar nuestra mirada y de plantearnos nuestros nuevos marcos y nuevos retos. Visibilizar tanto las interconexiones sociales globales como el hecho de que este mundo de fronteras cerradas y de hostilidades declaradas
supone una vulneración flagrante de los derechos humanos de tanta gente que queda a la intemperie, sin protección. Es solo, ¿no?, una modesta forma, una modesta contribución, una forma de empezar pues a este seminario en el que se van a plantear, ¿no?, muchas cuestiones relacionadas con estas y muchas otras. Y aquí lo dejo. Gracias por su atención.